Yo pensaba, me acuerdo de los primeros castings que ibas. ¿Qué desfiles hiciste? ¿Y para quién trabajaste? Macho, confía en tu instinto y mirá, y contratame. Alguien tiene que ser el primero. Y el primero fue Gianni Versace. El desfile de Versace fue la primera vez que tuve contacto con Naomi, con Claudia, con Cindy, con Carla Bruni. Algunas fueron amorosas desde el primer día y otras fueron detestables. Bueno, acá tenemos dos cositas para charlar. Primero, Claudia Schiffer, sí, ¿no? Digamos, la cara, la perfección era muy similar y de hecho, por ejemplo, revolucionaste el mercado americano porque te comparaban, porque sacaron a una y apareció la otra, y la otra era la Argentina. Y siempre hubo como una cierta rivalidad y creo que Claudia Schiffer te vio. No, yo creo, mira, la verdad, te digo. No te digo odiarte, pero creo que nombraban Valeria Massa y se debería volver loca. Mira, yo la verdad es que nunca me vi tan parecida a Claudia. Entiendo que somos como del mismo tipo, sí. Y cuando yo empecé a trabajar en la moda, ella ya era Claudia. Y bueno, y empezamos a coincidir y la gente empezó a hablar de este parecido y quién es la nueva joven parecida a Claudia Schiffer. Y bueno, entonces intentaban que hagamos fotos juntas, ponernos juntas en los desfiles y no sé qué. Entonces al principio a Claudia no le gustó mucho. Y obviamente que me lo hizo saber porque trató de sacarme de donde pudo. Pero bueno, después hemos trabajado mucho juntas. Eso fue al principio. Después trabajamos mucho juntas, hicimos mucha pasarela, sobre todo en Europa. ¿Pero fue antes de Guess o después? Cuando ella, por ejemplo, No, fue después de Guess, porque Guess fue, digamos, donde yo empecé a tener más notoriedad. Entonces, donde empecé a meterme más en el mercado. ¿Y cómo era eso, por ejemplo, ¿no? Digamos, en esa época, dejarte un poco de lado, un tipo de bullying dentro de lo que tiene que ver con porque ahí también decías, ¿no? Después en Europa fue la primera vez donde estuviste y atravesabas la pasarela con las principales modelos del mundo y conociste la luz y la oscuridad, porque sí, todo totalmente. Ahí, esas pasarelas son como sí, mira, yo creo transitar el cielo y el infierno. Sí, yo creo que bueno, en la moda lo que se ve, digamos, y lo que vende es fantasía, show, y lo que se ve es lo maravilloso, lo espectacular, esas mujeres increíbles, es como el sueño, ¿no? Pero bueno, es un trabajo, entonces como todo trabajo implica sacrificio, disciplina, y competir en cualquier, creo que en cualquier cosa a un nivel internacional, y bueno, sí, tiene sus costos y sus beneficios también, obviamente. ¿Qué signo sos? Acuario. Acuario es muy competitiva. Acuario sabe cuál es el lugar y generalmente las acuarianas o los acuarianos siempre se ubican en la primera, en la posta. O sea que eso de alguna manera... Es la astucia lo que nos define. Bueno, también porque soy rata en el horóscopo chino y es la astucia, sí, lo que nos define. Pero yo creo que yo aprendí a competir en la pileta, ¿viste? En natación, donde la competencia es siempre con uno mismo y es siempre mejorar y es siempre dar lo mejor de uno. Por eso jamás intentaría sacar a nadie, ¿entendés? Cerca mío. Y siempre hago mucho chiste con eso, ¿no? Como salí, correte, no hago dobles, como hago mucho chiste con eso porque sé que hay gente que eso lo toma como modo de vida, ¿entendés? Como regla. Y a mí me encanta compartir, sumar, poder transmitir experiencias. Yo creo que nadie puede borrar lo que uno hace, ¿entendés? Ni siquiera uno mismo haciendo mal las cosas. Entonces, pero eso me parece que también tiene que ver con la experiencia, con el camino recorrido. Pero siendo tan jovencita, comenzar esta carrera, también viviste una soledad muy profunda. También, obvio. Y sí, porque bueno, estaba lejos, estaba, ¿entendés? Sola, inventábamos, me acuerdo que Alejandro siempre, que más venía a acompañarme y siempre se organizaba para estar cerca mío. Me acuerdo que Ale en un momento dijo basta, porque él se angustiaba un poco, ¿viste? De que yo estuviese siempre en hoteles y cambiando de habitación. Entonces me empezó a organizar y me decía, no, para. Entonces él organizaba que yo repetía los hoteles, cuando iba a las mismas ciudades repetía los hoteles y siempre intentaba estar en la misma habitación y me hizo tener portarretratos con fotos de mi familia, de él, maravilloso. Y entonces yo abría la valija y sacaba mis portarretratos y los ponía. Sí. Y entonces trataba de hacer el lugar un poco más amigable. Claro, porque es como vos decís, ¿no? La gente lo que ve es eso, el glam, el charm, el recorrer un lugar de luz y de
y de genialidad, ¿no? De esas modelos, y sin embargo el detrás es un trabajo muy arduo, digamos. Sí, creo que sobre todo tiene que ver esto con que uno tiene que estar, te haces amiga de la soledad, tenés que estar bien con vos misma, estás expuesta todo el tiempo a la opinión ajena, trabajás con tu cuerpo, es tu herramienta de trabajo, con lo cual todo el tiempo te están midiendo, pesando, controlando. ¿Es verdad que, por ejemplo, te medían hasta la cola? Todo el tiempo. Te miden todo el tiempo, porque bueno, porque tenés que entrar en Pero nunca había escuchado, por vestido. ejemplo, que te medían hasta la cola. Bueno, te miden pecho, cintura, largo, no sé, te miden todo así, obvio. Y, por ejemplo, ¿vos qué peso tenías y te exigían, por ejemplo? No, pero es que no tiene que ver con número, para mí, ¿no? No tiene sentido que yo te diga un número, porque el número de la balanza depende tanto de cada persona, ¿entendés? De tu altura, de tu contextura física, con lo cual, y siempre digo lo mismo, no vale la pena enfermarse por entrar en un vestido, con lo cual... No, obvio. Yo siempre comparé mi profesión con la de un deportista o con la de un bailarín, una bailarina. ¿Entendés? O sea, te entrenás para eso, ¿entendés? Con el objetivo y la meta. Entonces, bueno, si vos querés competir a primer nivel internacional, querés estar en las mejores pasarelas, tenés que, y esto es lo que vos tenés, bueno, tenés que tenerlo lo mejor posible. Ahora, sabiendo que a pesar de eso, que vos estés dando tu máximo, hay gente que te va a decir que no. Y te va a decir que no porque prefieren una que tenga una contextura diferente, ¿no? Si yo me pongo como ejemplo, digo, qué sé yo, a veces me decían que no y yo no me lo aprendí a no tomármelo a pecho. No es que tengo mal yo para que no me elijan, sino que es, bueno, querrán una morocha, una más alta, una más baja, o sea, una no con lo más vivías tetas, con una frustración. Entonces, no, exactamente, pero yo aprendí a buscar, ¿entendés?, para salir de esa frustración, porque obviamente que te frustra. Tenés 20 años, no sos muy joven, estás lejos de tu casa, estás tratando de pagar las cuentas, estás tratando de trabajar, y te dicen no, 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 y entonces vos mirás y decís, ¿por qué siempre hay otra mejor? ¿Entendés? Y además que no tenés que leer más libros y ser más inteligente. Entonces tiene que ver con tu aspecto físico. No, entonces, me imaginaba esa nadadora, es muy dura a veces nadadora, ¿no? Dando brazada tras brazada. Claro, brazadas tras brazadas para seguir, para atravesarlo. Mirando la meta, digamos. Y en ese momento, ¿no? Y en aquella época, en esa época, ¿qué era lo que, por ejemplo, exigían? ¿Cuál era la modelo que... Bueno, en ese momento, cuando yo llegué a la moda, los referentes de la moda eran Claudia, Naomi, Cindy, Chrissy Charlington, Carla Bruni, todas mujeres espectaculares. Altas, con una figura perfecta. Sí, sí, y digamos donde había mucho más reglas, digamos, ¿no?, en la moda. ¿Como por ejemplo? No, bueno, esto de que la modelo tenía que tener una cierta altura para poder subirse a la pasarela, que los cánones de belleza se regían mucho más por, ¿no?, esto que te digo, por la mujer despampanante, empoderada, divina. Hoy me parece que yo creo que la moda hoy respeta mucho más las diferencias, respeta las individualidades, respeta las diferentes personalidades y yo creo que hoy la moda no impone, sino que te da herramientas como que para que cada uno de nosotros podamos armar, ¿entendés?, nuestro estilo, depende de nuestra personalidad. Tu propio estilo. ¿Entendés? Y me parece que cada vez está más marcado eso. Y me parece mucho más entretenido el juego que nos proponen, ¿no?, para cada uno de nosotros. Y también me parece mucho más sano. ¿Qué te ayudó, por ejemplo, a salir en esos momentos de tristeza, cuando te sentías sola y demás? ¿Cómo sorteabas esa instancia? Sí, creo que me ayudó mucho que tenía valores sólidos, ¿entendés? Como sabía dónde estaba lo importante, ¿entendés? Sabía que esto era parte de mi vida y no era mi vida. Lo importante en ese momento, ¿qué era en tu vida? No, yo tenía claro que sabía que tenía una familia que me contenía, tenía una pareja con la cual tenía el proyecto de familia, porque eso siempre lo tuve muy claro, que sí era lo que quería, formar una familia y tener hijos. Entonces, como que